Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo, nuestra luz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos, que solo en tu gran poder confiamos, confiamos. Buenas tardes, hermanos. Es una bendición volvernos a saludar por este medio. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos permite estar reunidos para poder escuchar tu palabra y poder realizar este culto. Vamos a iniciarlo con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento y en este lugar alabando tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de toda esta situación que estamos viviendo, Señor, tú das la oportunidad de que podamos escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para entender, para poder poner en práctica todo lo que aquí podamos aprender. Bendice, Señor, a la persona que exponga tu palabra, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a que cada día lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, en tu trono estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es
La palabra de Dios dice de la siguiente manera en Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Señor, en este momento te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que somos imperfectos delante de ti. Sin embargo, con tu sangre preciosa, Dios, tú has venido a limpiar todos esos pecados. Perdona, Señor, si de pensamiento, palabra o sentimiento te ofendemos, decimos o hacemos algo que no sea de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestra vida para que cada día seamos mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Reciban un saludo y un abrazo a la distancia. Vamos a tener la meditación del día de hoy y para ello les voy a pedir que busquen en sus Biblias Santiago capítulo 1 y les voy a dar lectura del versículo 12 hasta el versículo 18. Santiago capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero empezar este mensaje recalcando el versículo 13. Quiero que pongamos mucha atención. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy importante. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, en los cuales es verdad que estamos siendo probados. ¿Okay? Estamos siendo probados en muchas situaciones, bajo muchas circunstancias, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida, ¿no? En nuestra área familiar, económica, en nuestra confianza, en nuestra fe a Dios, en nuestra salud. Estamos siendo probados en muchas áreas de nuestra vida. Pero, mucho ojo con esto. Ser tentado no es lo mismo que estar a prueba, ¿ok? Es verdad que nosotros estamos a prueba en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo con esta circunstancia que estamos viviendo. Pero el que estemos siendo probados no quiere decir que estemos siendo tentados. Y otra vez quiero recalcar nuevamente el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te pone en tentación, ¿ok? Dios no te mete en tentación. Es verdad, Dios te pone a prueba y te pone en pruebas, pero estar a prueba no es lo mismo que meterte en tentación, ¿ok?
Es muy importante que pensemos en ello. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos para entrar de lleno al mensaje. Voy a poner primero un ejemplo de la Biblia. Abraham. Cuando faltó la comida en Canaán, que era el área donde se encontraba Abraham, cuando Dios le dijo que se saliera de su tierra y de su parentela, faltó el alimento en Canaán. En ese momento Abraham entró en una prueba. Es decir, la prueba de Abraham era que confiara en la palabra de Dios, que le dijo que se fuera a Canaán. En Canaán faltó el alimento y entonces Abraham estaba en una prueba. Sin embargo, Abraham convierte la prueba en tentación cuando él, al ver la circunstancia bajo la cual está siendo probado, decide ir a Egipto. Y en Egipto sucede un acontecimiento que todos ya hemos leído alguna ocasión. Cuando pues él le dice a Sara que diga que es su hermana porque la vayan a matar y el faraón, etc. Un ejemplo más. Abraham y Lot. Llega un momento en que Abraham y Lot empiezan a tener ciertos conflictos porque ambos eran personas ricas en ganado. Los pastores de Abraham, los pastores de Lot se estaban peleando ya por dónde iban a alimentar cada uno a su ganado. ¿Qué sucede? Entonces, Abraham toma a Lot y le dice, ya no podemos continuar juntos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Abraham le dice a Lot que escoja el lugar hacia donde él quiere ir, que si él va a la derecha, Abraham se va a ir a la izquierda, que él escoja, que Lot es libre. Esa es una prueba para Lot. Lot está siendo probado. ¿Ok? Lot convierte la prueba en tentación cuando él voltea a ver a Sodoma y Gomorra y decide irse para allá. ¿Ok? Ahora, ejemplos un poquito más prácticos que hemos vivido. El clásico ejemplo de los jóvenes y de los adolescentes en la escuela. Hasta de los adultos, tal vez, ¿no? Tú tienes que hacer un examen muy importante o tú tienes que audicionar para un trabajo, ¿no? Tienes que ir a una entrevista de trabajo. Es verdad que no cumples, en este caso del examen, tal vez con los requerimientos necesarios de conocimiento, ¿no? Es verdad. Esa es tu prueba. Tú la conviertes en tentación cuando decides tomar esa prueba, esa circunstancia, es decir, tu examen, tu entrevista de trabajo, y decides hacer algo que te ayude a pasar esa prueba, pero algo en contra de la voluntad de Dios. Eso ya es una tentación, ¿ok? Una tentación es cuando tú decides superar la prueba de acuerdo a con lo que tú crees que debiera ser pasada. Es decir, un joven, un adolescente, muy fácil, ¿no? No estudié, ¿qué hago? Ya estoy en el examen sin estudiar. ¿Qué acontece? Pues empiezo yo a transformar la prueba en tentación. ¿Por qué? Porque tengo las ganas de copiar, ¿no? En la entrevista de trabajo, tú sabes que no cumples con los requerimientos, pero aún así decides inventarle ahí unas cuantas cosas al currículum y las mandas. Entonces tú ya convertiste la prueba en una tentación. ¿Por qué? Porque entonces cuando tengas que llegar al trabajo, ¿qué vas a tener que hacer? Decidir entre mentir o decir la verdad. Es decir, hay una distinción entre prueba y tentación. Las pruebas se pueden convertir en tentaciones. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Las pruebas se pueden convertir en tentaciones. Dios pone pruebas. Nosotros somos los que convertimos esas pruebas en tentaciones. ¿Ok? Por eso nuevamente recalco el versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Dios te pone pruebas? Sí, pero no pone tentaciones. Tú conviertes la prueba en una tentación. Disculpen, hermanos. Y así es como quiero continuar. Ahora, miren, para que podamos identificar las tentaciones, que más adelante se van a convertir en pecados, esto es un proceso interesante,
Hay una prueba, Dios pone una prueba, nosotros convertimos esa prueba en una tentación y la tentación va a producir un pecado. Para tratar de vislumbrar este proceso y podamos adelantarnos a ello, porque ¿qué creen? En este año que pasó fuimos probados en muchas cosas y por ende caímos en muchas tentaciones y por ende cometimos muchos pecados. Este año tal vez acontezca lo mismo, seremos probados en muchas áreas de nuestra vida. Hay que aprender a identificar y a ver que no debemos de convertir esa prueba en una tentación para que podamos librar o escapar o huir del pecado. Lo primero que hay que identificar cuando estamos convirtiendo una prueba en tentación, lo primero que hay que identificar es el deseo. Versículo 14, después de que Santiago menciona que Dios no tienta a nadie, en el versículo 14 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Concupiscencia. ¿Qué es la palabra concupiscencia? De manera muy sencilla, la palabra que precede a concupiscencia es deseo, ¿ok? Es decir, todos tenemos deseos. Deseo ser querido, deseo ser amado, yo deseo amar a alguien, deseo comer, deseo dormir, ¿no? Es más, los deseos sensuales también entran dentro de esa área, ¿no? La sexualidad también es un deseo. Eso no quiere decir que los deseos estén mal. Los deseos de cierta manera son lo que nos hace ser en parte humanos, ¿ok? Un robot no tiene deseos, ¿ok? No sé, un animal no tiene deseos o deseos tan pronunciados. En parte lo que nos hace ser humanos son los deseos. Los deseos no están mal. Dios los puso ahí para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellos, gozar de ellos, de todos los deseos que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, deseo no es lo mismo que concupiscencia. Deseo es la materia prima, ¿ok? Todos tenemos deseos. Una concupiscencia es este deseo, pero desordenado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el deseo me domina en vez de yo dominar al deseo. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, cuando de su propio deseo desordenado es atraído. Es decir, hay deseos que nos dominan en vez de que nosotros los dominemos a ellos. Eso también es sumamente evidente. Hay deseos que nos dominan en vez de que nosotros dominemos a los deseos. Esos deseos que tienden a dominarnos son nuestras concupiscencias. No quiere decir que el deseo primario esté mal, sino quiere decir que nosotros no hemos aprendido a dominar nuestros deseos y por el contrario, nuestro deseo nos ha dominado a nosotros. Eso es una concupiscencia. Cuidado, y hay que aprender a identificar nuestras concupiscencias, porque de acuerdo con el versículo 14, lo que va a convertir una prueba en tentación son nuestras concupiscencias. Son nuestros deseos desordenados. Entonces, si yo tengo una prueba, estoy metido en una prueba, Dios me ha puesto una prueba para aumentar mi fe, y yo no conozco mis concupiscencias, los deseos que me dominan, entonces va a ser muy difícil que yo pueda salir adelante de la prueba. Primer punto, hay que conocer nuestras concupiscencias. Hay que conocer cuáles son los deseos que nos dominan. ¿Ok? En el mismo versículo 14 hay otra referencia bien interesante. ¿Ok? Voy a darle nuevamente lectura al versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero hay que conocer nuestras concupiscencias. Y después hay que conocer el engaño al que somos sometidos por ellas. ¿Ok? Lo voy a explicar. Miren, el versículo 14 lo dice. Cada uno es engañado por sus propias concupiscencias cuando es atraído y seducido. Atraer y seducir. La idea que está poniendo en este punto la Biblia tiene que ver con dos áreas. Cuando habla de atraído, está hablando de poner una trampa, ¿ok? Es la idea que está queriendo transmitir, de poner una trampa, ¿no? Poner una carnada.
Y cuando está hablando de seducido, la idea que está queriendo transmitir es igual a la de una carnada, pero en un anzuelo. ¿Ok? ¿Para qué se utilizan estas dos cosas? Cuando tú utilizas una carnada es porque tú estás queriendo poner algo ahí para que, en este caso vamos a pensar en cuando las personas cazan animales, ¿no? Ponen carnada, ¿para qué? Para que el animal venga, sea atraído por la carnada y entonces tú, el cazador, pueda tener el animal a tiro. ¿Ok? Una carnada en un anzuelo tiene una función similar, ¿no? Un pez no se va a acercar a un anzuelo de manera directa, ¿no? ¿Qué hacen? Le ponen carnada. ¿Para qué? Para que el pez, atraído por la carnada, muerda el anzuelo y entonces el anzuelo lo saque del agua. Son las ideas que está queriendo transmitir estas dos palabras, ¿no? Ahora es muy interesante, ¿por qué? Porque primero hay que conocer nuestras concupiscencias, nuestros deseos desordenados. Y ahora hay que conocer cuáles van a ser las carnadas que va a poner nuestra concupiscencia para que nosotros seamos atraídos. Porque, ¿qué creen? Es decir, es verdad que cuando caemos en tentación y posteriormente caemos en pecado va a haber consecuencias. Las va a haber. Y no vamos a poder escapar de ellas. Va a haber consecuencias, lamentablemente. Si nosotros pensáramos primero en las consecuencias antes de cometer el pecado, ¿creen que nos darían ganas de cometer el pecado? Pues no. Supongamos que alguien que tiene algún vicio, ¿no? Vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle etiqueta, ¿no? El alcohol. Si esa persona supiera o viera primero todas las consecuencias de salud, todas las consecuencias físicas que va a desencadenar por el consumo excesivo de alcohol, ¿ustedes creen que les gustaría? Lamentablemente, cuando nosotros vemos las consecuencias es porque la concupiscencia ya nos puso una carnada. Una carnada bajo la cual nos hemos acercado y hemos comido, hemos caído en la tentación. ¿Cuáles son las carnadas que la concupiscencia pone en tu vida? Es decir, cuando la concupiscencia disfraza el pecado y lo hace ver bonito. Disfraza el pecado y lo hace ver atractivo. Disfraza en lo que te vas a meter y lo hace ver bien, lo hace ver divertido. ¿Y qué crees? No es más que un anzuelo envuelto en una carnada muy sabrosa. ¿Y qué pasa cuando no conocemos nuestras concupiscencias y no conocemos los engaños que de ellas emanan? Nosotros muy ingenuamente vamos y comemos de la carnada. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos caído en tentación, hemos cometido en pecado. Habrá consecuencias. La idea continúa ahora en el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después de haber dado a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Tercer punto. Primer punto. Hay que conocer nuestras concupiscencias. Segundo punto. Hay que conocer los engaños y las seducciones que ellas nos van a mostrar. Y tercer punto. Hay que tener cuidado en lo que se va gestando en nosotros. ¿Por qué? Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Una vez que tú eres seducido por el engaño de la concupiscencia, una vez que tú eres seducido por ello, se va a empezar a gestar algo en ti. ¿Ok? Y es ahí donde hay que tomar decisiones muy importantes. Este proceso de que Dios te pone una prueba, tú esa prueba por quererla resolver de la manera que Dios, tú por querer resolver esa prueba de cualquier manera que Dios no quiera, que tú quieres resolverla por tus propias fuerzas, porque tú conoces un camino más fácil, porque tú sabes qué es lo mejor. Cuando tú haces eso, conviertes la prueba en tentación. En el momento en el que tú conviertes la prueba en tentación, pasa algo bien interesante, tus concupiscencias salen a flote. Y cuando tus concupiscencias salen a flote, sucede algo más interesante aún. Tus concupiscencias te van a engañar, te van a poner cosas padres, te van a decir, sí está bien lo que estás haciendo. Y es ahí donde entra el versículo 15, que es la desobediencia.
Lo último que va a concluir con este proceso es que tú decidas que la concupiscencia geste en ti el pecado. Y es aquí donde entra una referencia muy interesante. En el versículo 15 se está hablando del pecado como si fuera un niño. Dice, entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, el pecado es un proceso que lleva estos mismos pasos que acabamos de enumerar. Hay una prueba, la prueba tú la conviertes en tentación por el pecado que hay dentro de ti. Después esa tentación hace emanar tus concupiscencias te engañan, te seducen, y es en este punto donde hay que tomar una decisión importante. O quieres gestar el pecado, o decides apartarte de él y confiar en Dios. Es una decisión, es algo de voluntad. Es pararse y plantarse y decir, no lo voy a hacer. Voy a mejor confiar en Dios. Voy a esperar en Dios. Ser cristiano es una vida de acción y de voluntad. Es verdad, también involucra los sentimientos, pero si siempre nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿qué creen? Nuestras concupiscencias nos van a engañar y nos van a hacer caer en pecado. Siempre es importante tomar la decisión, confiando en Dios, de seguirlo y de escapar del pecado. Amén, hermanos. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. También espero que les haya gustado el culto del día de hoy. En esta sección, como ustedes ya sabrán, les lanzaré una pregunta y ustedes contestarán por WhatsApp. La pregunta del día de hoy dice, ¿qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Daniel? La respuesta la podrán encontrar en Daniel 1. No olviden suscribirse y denle like al video y compartan para que las demás personas lo puedan ver. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.